Dios te bendiga. Te habla el obispo Wilmer Estupiñán de la Iglesia Pentecostal Unida Despertar, acá en la ciudad de Freeport, New York, entrando en nuestra lección número 2, Estrategia Espiritual, en el nivel tercero, bajo el nombre Madurar, de la escuela Sígame. Estrategia Espiritual. La base bíblica la encontramos en Efesios capítulo 6, verso 12, que la letra dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como podemos ver entonces, aquí nosotros podemos encontrarnos claramente enfrente de una guerra espiritual. Desde que Dios creó el hombre a su imagen y semejanza, el diablo le ha declarado la guerra a la raza humana. Dios siempre ha mostrado su misericordia al querer reconciliar al hombre con él, pero esa tarea la delegó a nosotros, a su iglesia, y ahora es nuestra gran comisión. En tal sentido, vamos al primer punto, la misión de la iglesia. Pudiéramos decir que es la misión militar de la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 20 nos dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así que las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En 2 Corintios capítulo 5, versos 19 y 20 nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esta tarea tan gloriosa, tan hermosa, sigue teniendo al mismo enemigo y sus ejércitos que operan para que no haya reconciliación entre Dios y la raza humana. Por eso a nosotros, su iglesia, nos queda la tarea de salir a la guerra, y no podemos ir a la misma sin tener una estrategia, sin tener un plan táctico para arrebatarle las almas al enemigo que ya las tiene presas y traerlas a los pies de Cristo. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23 nos dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 3 al 4 nos dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. En este orden de ideas, revisemos entonces como segundo punto la estrategia espiritual. Una estrategia espiritual debe estar definida como un plan de acción para luego ir a la táctica que sería su implementación. En la estrategia espiritual que tenemos es para una guerra contra Satanás. Las armas que vamos a utilizar no son humanas, son armas poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En tal sentido, la principal arma para esta guerra se llama la oración. ¿Por qué? Porque la oración tiene poder. Sin oración, Satanás jamás soltará al perdido. Recuerde que la palabra de Dios nos dice en Marcos 3:27, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Rescatar almas no es una tarea fácil, pero tampoco es imposible. Se requiere de guerreros espirituales, dispuestos a no temer. Y debemos también contar con una estrategia espiritual para quitarle las almas al maligno. Lucas capítulo 14, verso 31 dice, o supongamos que un rey está a punto de ir a la guerra contra otro rey. ¿Acaso no se sienta primero para calcular si con 10,000 hombres puede enfrentarse a su enemigo que viene con 20,000 hombres? Ningún rey fue nunca a la batalla sin un cuidadoso estudio o análisis, examen de sus recursos, la logística, la estrategia y el plan, la táctica. No sale a la guerra sin eso. En tal sentido, es en esencia esto lo que vamos a hacer durante todo este curso. Estamos haciendo un estudio cuidadoso de la estrategia, de la táctica, de las armas y del poder disponible, con qué recursos contamos para nosotros ganar la guerra contra nuestro enemigo Satanás.
En el mundo militar, estrategia es la ciencia que lleva adelante operaciones militares. Es el método o plan que lleva el objetivo de la victoria. Es por eso que hemos formulado estrategias militares espirituales que nos traerán la victoria en el mundo espiritual. Cuando una nación declara la guerra a otra nación, debe hacer entonces unas cláusulas. Existe el derecho penal militar que mantiene cláusulas de guerra, de comportamiento, estrategias, tácticas. Este documento explica por qué están en la guerra, para qué están en la guerra, identifica al enemigo y declara los objetivos de guerra. Conoce, establece un teatro de operaciones para infiltrar, para entrar en ese campo de guerra. Hoy por hoy, el código nuestro es la Biblia, la palabra de Dios. La palabra de Dios inspirada por Dios. Nuestro comandante en jefe, nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia contiene las cláusulas, el plan de combate espiritual. Hablemos ahora sobre el enemigo, conociendo al enemigo. ¿Cuáles son sus agentes? ¿Cómo opera en este mundo espiritual? La palabra de Dios ya nos lo dijo cuando leímos Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Entonces, punto primero, ¿qué son los principados? Los principados son los llamados príncipes que dominan con su influencia satánica sobre naciones, culturas específicas, regiones. Entonces dominan por las cabezas de esas naciones e imperios. Ellos representan los más altos niveles de autoridad del reino de las tinieblas y operan contra los ángeles que ayudan al pueblo de Dios. Daniel capítulo 10, verso 13 nos dice que el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel 10:21 nos dice, pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Otra vez, Efesios 6:12 brinca a la palestra. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. También hay una lucha contra el Dios de este siglo. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 3 al 4, aclarando que el Dios de este siglo es con D minúscula. Dice, pero sí, nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cierro la cita. Segundo punto de los agentes de trabajo de Satanás y sus demonios y que el Señor Jesucristo lo reprenda, se les identifica como potestades. Las potestades o fortalezas satánicas son espíritus o comisiones de poder para inducir al hombre hacia un mal. Estas fuerzas demoníacas se fortalecen y predominan según los hombres y pueblos que los inviten con sus malos hábitos, como por ejemplo brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia, lesbianismo, etcétera, etcétera. Colosenses capítulo 2, verso 15 nos dice, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Recordemos, por ejemplo, a Sodoma y Gomorra, Babilonia, a Roma. En el presente nosotros podemos ver hacia Río de Janeiro con su famoso desfile de carnaval. Podemos ver San Francisco, podemos ver Nueva York, podemos ver Alemania, Ámsterdam, podemos ver Argentina. Cada pueblo con prácticas e inclinaciones pecaminosas bien peculiares. Cuba, brujería y prostitución. Venezuela, brujería, prostitución y otros tipos de crímenes y delitos. Colombia, idolatría, drogas, guerrillas, en fin. Por ejemplo, México es un país dominado por el principado de la idolatría y de la muerte. Entonces,
atacar el espíritu de idolatría, el espíritu de hechicería y de esa mal llamada también, que el Señor Jesucristo la reprenda, santa muerte. Es elemental atacar estos principados en oración y ayuno si estamos tratando de ganar la cultura hispana para Jesucristo. En el tercer punto de estos agentes del Satanás y que el Señor Jesucristo los reprenda se encuentran los gobernadores. Los gobernadores desarrollan una importante actividad en planes y estrategias satánicas. Es importante entender que la manera como consigue entrada en la tierra, cómo se penetra, se infiltra en la voluntad de los hombres. Estos gobernadores que están del reino de las tinieblas se conectan, siguen trabajando a través de los gobiernos humanos y sus representantes en la cabeza de gobierno, por ejemplo, en el municipio, en la alcaldía, en los congresos estadales o nacionales, en los diferentes parlamentos, en las casas presidenciales, en los diferentes ministerios operativos, cualquier lugar donde se adopten las decisiones corporativas importantes que influyen en toda una comunidad. Allí Satanás se infiltra en esas estructuras humanas de autoridad para tratar de gobernar a través de ellas, estableciendo principalmente oposición al Evangelio. Oh, no dejen predicar más en las calles a los evangélicos. No podemos entrar a orar a los hospitales. No podemos entrar a las escuelas a hablar con los jóvenes. ¿Por qué? Porque a nivel del presidente de la escuela, del director de la escuela, se logró objetar, se logró parar ese trabajo. Esos son gobernadores que se mueven de esa forma. Hechos capítulo 17, versos 6 y 8 nos dice, pero no hallándolos, trajeron a Jason y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, vea, algo más pequeño, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Entonces, estos gobernadores trabajan a nivel de cabezas de gobiernos, departamentos, ciudades, estatales, o sea, municipales, etcétera, etcétera. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2, nos dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay personas que oran por sus presidentes pidiéndole a Dios que los bendiga, que los ayude y que los prospere. En lo personal considero que en ese caso estaríamos interpretando de forma inapropiada el verso porque la oración la hacemos es para que nosotros vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. De allí que lo conectamos con Jeremías 29:7 y dice, procurar la paz de la ciudad a las cuales os hice transportar y rogad por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. Punto número 4, las huestes espirituales. ¿Qué son las huestes espirituales? Son las encargadas de cegar el entendimiento del Evangelio. Estos espíritus no quieren que la gente entienda la verdad del Evangelio. Entonces construye, crea, produce doctrinas de error. Los falsos testigos de Jehová y todas estas otras denominaciones que predican doctrinas de error. Entonces generan corrientes de pensamientos contrarios a la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el Evangelio parezca poca cosa, para que el Evangelio parezca de retrasado o ignorante, creando en consecuencia formas de vida contrarias a la vida cristiana. Primera de Timoteo capítulo 4, verso 1 dice, pero el Espíritu, con E mayúscula que se refiere a Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Lucas capítulo 8, verso 12 nos dice, y los de junto al camino, hablando de la parábola del sembrador, son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Punto número 4 ahora en cuanto a los niveles de guerra. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo, en qué niveles o qué herramientas vamos a utilizar para confrontar esta guerra espiritual? La primera arma es la oración personal, una oración diaria, nuestro devocional con Dios. El llamado del Señor es
una hora con él. Mateo 26, 40 y 41, Jesús le dice a sus discípulos, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hechos capítulo 1, verso 14 nos dice, todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Luego viene la oración por la ciudad. Recuerde que oramos personalmente, luego oración a nivel de iglesia, que es cuando nos vamos a orar nos reunimos en la iglesia, los pastores, los líderes de las casas de paz, grupos de apoyo, y oramos por los asistentes a nuestros grupos de amistad, oramos por todas aquellas personas que han venido a los diferentes cultos. Hechos capítulo 1, 14, que lo leímos, vemos cómo están todos unánimes en oración. La tercera es la oración por la ciudad. Fíjese bien, oramos por el barrio, por la calle, por el poblado, por la zona donde estamos viviendo, inclusive por el condado. Esto lo hacemos una vez al mes. Vamos a la iglesia, a la montaña, reclamamos la ciudad para Cristo. Caminar alrededor de la iglesia o del lugar donde usted está teniendo su casa de paz, su grupo de apoyo y orar reclamando esa zona y sus habitantes para la causa de Jesucristo. Entonces oramos por nuestros gobernantes y por la iglesia de Cristo en general, para que la iglesia pueda vivir la casa de paz, el grupo de apoyo, quiete y reposadamente y podamos predicar el evangelio de Jesucristo. La necesidad de la ayuno y oración por los grupos de amistad. En las reuniones que tenemos que se llaman MET, que significa ministrar, evaluar, empoderar y trazar. Allí nosotros estamos juntos, como dice Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. También tenemos la necesidad de orar por nuestros pastores, por el apóstol de la iglesia, por el obispo, por el profeta, por los diferentes ministerios de la mano de Dios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, por los líderes de las casas de paz, grupos de apoyo, por los amigos. Deberíamos tener un separador cuando leemos la Biblia. Por una parte, en el frente tenemos los nombres de nuestras autoridades en las casas, en la iglesia, y también, por la otra parte, los nombres de todos aquellos que asisten a las casas de paz, grupos de amistad, para orar una hora diaria por ellos, incluirlo en nuestra oración. Recuerde que también debemos dedicar, orar por la visión de nuestra iglesia. La visión de nuestra iglesia es ganar, buscar y ganar a los perdidos para Cristo. ¿Qué número de perdidos tiene usted como meta para su casa de paz en este año? ¿Sobre qué números está trabajando? ¿Cuántos bautizados por mes? Hay que ponerle número a la situación. Hay gente que dice, no, a mí no me gusta contar, pero en la Biblia está el libro Números, porque a Dios sí le gusta llevar la cuenta. Recordemos que nuestros amigos están atados por Satanás, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Solo el poder de la oración puede desatar las ligaduras de opresión del diablo y por ello la importancia de la intercesión. Marcos 3:27 nos dice, ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Y entonces podrá saquear su casa. Atemos al enemigo en oración. Atemos a todas estas autoridades satánicas de principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales. Atémosla con oración y ayuno. Atemos al Dios de este siglo con oración y ayuno. Recordemos que es importante la intercesión de unos por otros, porque al final todos estamos en el frente de batalla. Ezequiel 22:30 nos dice, y busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese y no lo hallé. La estrategia espiritual deberá implementarse en todos los procesos o engranes de la estrategia de Jesús, del plan de avance ganando almas para Cristo a través de las casas de paz o grupos de apoyo, ya que sin oración, sin ayuno, sin la palabra de Dios, sin el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas, nosotros no podremos liberar ni pueblos, ni ciudades, ni familias, ni estados, ni naciones para la gloria de Dios. Cada casa de paz, cada grupo de apoyo deberá hacer un plan mensual
sin soltar todo el año esta estrategia de trabajo espiritual. Como en la guerra natural, las habilidades en la guerra espiritual son progresivas. En la medida en que entras en la zona de combate y comienzas a pelear, entonces te das cuenta de lo que viene y no hay marcha atrás. Ya estamos dentro de la guerra espiritual y no hay que desmayar. Sigamos adelante hasta nuestra próxima lección. Soy el obispo Wilmer Estupiñán. Dios te bendiga. Hasta una próxima.